La palabra de Dios nos enseña que al experimentar un nuevo nacimiento, al arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador, todos debemos tener un mismo sentir y un mismo pensar. Pero explicamos que no todos tenemos el mismo carácter temperamental, ya que existen 4 clases de temperamentos distribuidos en todos los seres humanos, y que cada uno de nosotros es poseedor de más de alguno de ellos. A continuación presentamos el tema, los 4 temperamentos. Para comenzar nuestro estudio, en primer lugar vamos a conocer a los descubridores de estos temperamentos y mencionaremos a Hipócrates, famoso hombre de ciencia de origen griego que vivió del año 460 al 370 a.C., o sea que vivió 90 años. Hipócrates ha sido conocido como el padre de la medicina científica y fue el que le dio a la medicina el título de ciencia. Pero además de la medicina y la cirugía, que están relacionadas al cuerpo físico, también Hipócrates incorporó a la medicina la ciencia de la psiquiatría. Esta rama ya no entra con la parte física, sino con el carácter de la persona. Antes de Hipócrates, el mundo antiguo atribuía los raros comportamientos de una persona a la intervención de los dioses, pero este hombre de ciencia se opuso totalmente a lo sobrenatural y se inclinó por la parte biológica. Y según sus estudios, el temperamento dependía de los humores de la persona, conocidos como la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema. Hoy la ciencia ha cambiado la palabra humores por hormonas y otras sustancias bioquímicas que contribuyen a formar el carácter de la persona. Pero aunque este descubrimiento fue importante, no se le dio mucha importancia, y fue Claudio Galeno, el médico más famoso después de Hipócrates, quien revivió este descubrimiento en Roma y en Pérgamo, ciudades donde él ejerció su profesión en el año 200 a.C. Al llegar al siglo XVII, encontramos al filósofo alemán Immanuel Kant, dando una descripción de los 4 temperamentos y asignándoles un nombre a cada uno, que son los siguientes: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y aquí damos un resumen de los descubrimientos de Kant. La persona con temperamento sanguíneo no le da mucha importancia a las cosas, y cuando lo hace, lo olvida luego. Tiene buena intención de cumplir sus promesas, pero no lo hace porque nunca toma nada en serio. Es un mal deudor que siempre solicita un nuevo plazo para pagar lo que debe. Es muy sociable, dado al juego y a la broma. Es muy raro verlo triste y no es muy dado a los vicios. El trabajo lo cansa y lo aburre fácilmente y no es persistente, pero eso sí, cuenta con una gran legión de amigos. Las personas con temperamento melancólico atribuyen gran importancia a todo lo que les concierne a ellos mismos. Piensan para hacer algo, no prometen nada a la ligera, porque les gusta guardar su palabra. Se preocupan por todo y no son muy felices. Ahora, los de temperamento colérico se exaltan y se enojan a la menor provocación, pero luego se calman. Se fastidian fácilmente, pero no son rencorosos. Son rápidos para toda actividad y casi siempre están ocupados. Prefieren dar órdenes, pero se incomodan recibir órdenes de otro. Les gusta que los alaben públicamente por sus méritos y son orgullosos y sufren cuando no les toman en cuenta lo que hacen. Pero eso sí, son muy corteses y les gusta demostrarlo. Y por último, están los de temperamento flemático. A estos les cuesta entrar en calor. Actúan basados en principios y son los más felices, porque nada los inquieta. No son dados a los trabajos pesados, pero cuando realizan una labor son persistentes y no se aburren con facilidad. Le toman sabor a la vida y tardan en envejecer.
Y hasta aquí llegamos con el resumen que nos da Emmanuel Kant de los 4 temperamentos. Ahora, a finales del siglo XIX, apareció una teoría que quiso echar por tierra los principios de estos 4 temperamentos. Esta teoría fue lanzada por el judío Sigmund Freud, conocido en los medios académicos como el padre del psicoanálisis. Freud decía que era el medio ambiente donde se criaba la persona lo que determinaba su carácter y no había que culparlo por las malas acciones que cometiera. Ejemplos: si un hombre robaba, la sociedad era la culpable por no darle las cosas que esta persona necesitaba. Si es pobre, también hay que culpar a la sociedad por no apoyarlo y lo mantiene marginado. En otras palabras, para la teoría freudiana, el hombre no es malo, sino el medio ambiente en que vive. Por su parte, los psicólogos y psiquiatras no cristianos no están de acuerdo con los temperamentos que hemos mencionado, porque no son compatibles con sus ideas humanistas, y si son ateos, jamás van a aceptar que el Espíritu Santo transforme el temperamento de sus pacientes, porque esto echaría por tierra sus conocimientos de psicología y psiquiatría. Por lo general, los psicólogos recomiendan que los pacientes desequilibrados hagan lo que quieran y vivan su vida como les dé la gana. En este caso, la psicología y la psiquiatría no le dan ninguna importancia al pecado que hay en el hombre, porque sus raíces vienen de un humanismo ateo. Y aunque nuestro propósito no es desacreditar a estos profesionales, no olvidemos que por el hecho de que los hombres ostenten títulos doctorales, eso no significa que están en lo cierto. Recordemos que la palabra de Dios dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Cuando hablamos de los 4 temperamentos, es necesario que todos los cristianos los conozcan, porque en primer lugar son compatibles con la palabra de Dios, y en segundo lugar, para que podamos comprender mejor a los demás y no ser muy exigentes con ellos. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros somos pecadores. Por su parte, los temperamentos nos enseñan que todos nosotros tenemos virtudes y debilidades. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, no solamente el pecado es quitado, como dice Juan 1:29, sino que el temperamento es transformado por el Espíritu Santo. Y aquí explicamos que Dios no le quita el temperamento a una persona, como sucede con la sangre de Cristo que quita el pecado. Lo que Dios hace es transformar este temperamento, y ya transformados podemos ser útiles en las manos del Señor. Por otra parte, los temperamentos no pueden ser una excusa para amparar nuestras malas acciones. Ejemplos: si un sanguíneo no cumple sus promesas o sus compromisos, no puede excusarse diciendo que él es un sanguíneo. Sencillamente, él es un irresponsable. Si un colérico se rebela contra su jefe y se jacta que él no tiene pelos en la lengua para decirle lo que le venga en gana, porque él no se deja de nadie, no puede excusarse diciendo que su temperamento es colérico y que por eso actúa así. El jefe no le va a tomar en cuenta eso. Sencillamente esta persona es violenta, y si no se rinde a Cristo, será infeliz hasta el día que se muera. Si el de temperamento melancólico es una persona poco sociable y además no encubre sus exagerados celos al grado de llegar a ser hasta el ridículo, tampoco se puede escudar en su temperamento diciendo que es un melancólico y que por eso cela a su cónyuge hasta con su misma sombra. Por su parte, los de temperamento flemático, a esto no los asusta ni los truenos, pero los asustan los trabajos pesados. Son pesimistas para los negocios y nadie les saca carrera. Estos tampoco pueden excusarse de que son flemáticos para no cumplir con sus responsabilidades. Explicamos que Dios nos formó con un temperamento, el cual se da a conocer según el orden en que actuemos.
ya que los cuatro tienen sus partes negativas y positivas, y por el hecho de que es Dios quien pone los temperamentos, nadie se puede jactar que su temperamento es mejor que el otro, porque los cuatro son necesarios para la obra que como creyentes se nos ha encomendado. Ahora vamos a dar una lista de los derivados de estos temperamentos y comenzamos con el sanguíneo. Y en la parte positiva son conversadores, expresivos, entusiastas, cálidos, bien parecidos, amigables, compasivos y sin cuidados. En su parte negativa son débiles de carácter, inestables, indisciplinados, inquietos, no confiables, ruidosos y exagerados. En el temperamento colérico están los siguientes derivados en la parte positiva: determinado, independiente, optimista, práctico, productivo, decisivo, líder y confiable. En la parte negativa, el colérico es iracundo, cruel, sarcástico, dominante, desconsiderado, orgulloso, autosuficiente, no emocional, astuto. Por su parte, el de temperamento melancólico es, en la parte positiva, dotado, analítico, sensible, perfeccionista, estético, idealista, leal y abnegado. En la parte negativa, el melancólico es egocéntrico, taciturno, negativo, teórico, poco práctico, poco sociable y vengativo. Y por último, tenemos el temperamento flemático, que en la parte positiva es calmado, tranquilo, confiable, eficiente, conservador, práctico, diplomático y jocoso. En la parte negativa, el flemático es tacaño, temeroso, indeciso, espectador, autoprotector, egoísta y carente de motivaciones. Explicamos que una persona pueda que no tenga todo lo que encierra un temperamento, pero en otro puede encontrar su complemento. Más adelante vamos a hacer un análisis de los derivados de estos temperamentos, aplicándoles a los no convertidos y a los convertidos a Cristo. Confiamos en el Señor, que este estudio nos va a ayudar no solamente a conocer nuestro propio temperamento, sino el de las personas que tratamos, y así comprenderlos mejor, y de esta forma no ser muy exigentes con ellos. Continuaremos. A continuación vamos a analizar los derivados de los cuatro temperamentos, pero antes vamos a dar una aclaración. Principalmente cuando hablamos de la parte negativa de los temperamentos, para que nadie se sienta aludido cuando mencionemos a la gente mala, a los que actúan al margen de la ley, las prostitutas, los asaltabancos, etc., porque todos estos están dentro de cualquiera de estos cuatro temperamentos. Ejemplo, los que asaltan bancos tienen que ser de temperamento colérico, porque tienen que ser templados, autoritarios y de sangre fría. Pueda que usted pertenezca a este mismo temperamento, pero claro, a usted no se le va a ocurrir ir a asaltar bancos, ni a su servidor, porque yo tengo parte también de este mismo temperamento colérico. Y ahora vamos a entrar a analizar los derivados de estos temperamentos según el orden que expusimos anteriormente. Y comenzamos con el temperamento sanguíneo, exponiendo la parte positiva. Y en primer lugar, el sanguíneo es una persona conversadora y le gusta dominar la conversación. No le da gran importancia a lo que su compañero de plática pueda decir. En el adagio popular se conocen como los que no cortan la hebra. Por otra parte, son expresivos y tienen una buena oratoria y convencen a cualquiera. La mayoría de los políticos pertenecen a este temperamento sanguíneo, porque algunas veces hasta los insultan, pero a ellos les viene igual. Los sanguíneos no se enojan fácilmente
y cuando llegan a enojarse se les pasa luego, y por regla general no son rencorosos, y pueden aceptar hasta que otro los corrija y hasta regañarlos, y no se molestan por ello. Por otra parte, los sanguíneos no son dados a enamorarse en una forma tan profunda como los melancólicos. Hay varones sanguíneos que a los 20 años han tenido 10 novias. Ahora vamos a explicar algo importante, y es con respecto a la violación de mujeres, de lo cual todos estamos informados por las noticias. No todas, pero la mayoría de estas mujeres son melancólicas o flemáticas. Una muchacha colérica o sanguínea es más difícil que caiga en este problema. Otro derivado de los sanguíneos es que son entusiastas. Les gusta promover fiestas, hacer paseos y son buenos recolectores de dinero. Todos los días son buenos para el sanguíneo. Por lo general son personas alegres y no se entristecen fácilmente. Otro derivado para el sanguíneo es que es cálido, o sea, tierno. A veces se les califica que actúan como niños aunque tengan 30 años. O sea que les cuesta madurar como adultos, y muchas veces cambian la voz para hablar como niños tiernos cuando están chineando a un niño, cosas que no hace el flemático ni el colérico. Otro derivado de este temperamento es bien parecido. Esta frase no quiere decir que estamos hablando de gente bonita y guapa, porque en los 4 temperamentos vamos a encontrar de todo, bonitos y feos. Aquí se trata más que todo que a los sanguíneos les gusta arreglarse muy bien, se miran mucho al espejo, les gusta andar bien perfumados, que la gente se fije en ellos, y les gusta ser el centro de la atención, aunque los bolsillos anden vacíos. Otro derivado es amigable. El sanguíneo hace amigos en todas partes, y se dan a querer de las personas que conocen. Por lo general, a los sanguíneos les gusta que los visiten, y entre más gente llega, mejor se sienten. Vamos a tener aquí que ellos se sienten tristes, pero cuando se van las visitas. Todo lo contrario del melancólico, que le gusta estar solo y se entristece cuando le llegan visitas y se alegra cuando éstas se van. ¡Qué alivio! Me dejaron solo, dice el melancólico. El sanguíneo por su parte dice, qué lástima que ya se fueron. Otro derivado es compasivo. A los sanguíneos les atrae socorrer a la gente necesitada, y hasta se pueden deshacer de algunas cosas personales para dárselas a los que las necesitan. Una gran parte de profesionales sanguíneos hacen su trabajo social entre los barrios pobres y la gente marginada. Otro derivado de los sanguíneos es sin cuidados. No le dan mucho cuidado a las amenazas y pueden reunir una cantidad de personas para lograr un propósito. En este caso, vamos a mencionar a los que invaden terrenos. Algunos de estos líderes no son gente preparada intelectualmente, pero tienen gran carisma para que un grupo los siga, y no le tienen miedo ni a la policía, ya que son expresivos para convencer y entusiastas para animar. Y hasta aquí llegamos con los derivados positivos del temperamento sanguíneo. Ahora pasamos a los derivados negativos de este mismo temperamento, y en primer lugar tenemos débil de carácter. Tal vez el sanguíneo tiene buenas intenciones de hacer algo bueno, pero luego se arrepiente, tal como sucedió con el sanguíneo apóstol Pedro, que hasta prometió dar la vida por Cristo, pero a las pocas horas echó pie atrás, confesando que ni siquiera conocía al Señor. Marcos capítulo 14, versículos 66 al 71. Otro derivado negativo es que son inestables. La mayoría de los que viajan a los Estados Unidos en forma ilegal son sanguíneos, porque ya sea la necesidad o el aburrimiento los obliga a irse, porque son inestables, no se hallan en un solo lugar, y estos son los que más cambian de trabajo. Otro derivado negativo es indisciplinados. Como a veces no toman muy en serio las cosas, no se preocupan mucho por disciplinarse. En la iglesia son los que más cuesta que se adapten a la doctrina. En lo que toca a la vida hogareña,
dejan tirado todo por todos lados, y aunque les dé por salir bien arreglados a la calle, muchas veces los dormitorios parece que ahí ha habido una pelea. Otro derivado es que son inquietos. Por lo general, el sanguíneo tiene que estar en movimiento, y aun cuando va sentado en el bus, va moviendo el pie al ritmo del rock que le pone el chofer, y a veces hasta tararean las canciones. Otro derivado negativo es no confiables. En lo que toca a la parte negativa, los sanguíneos son malos deudores, y muchos de ellos faltan a la palabra, y arreglan una excusa a las 1000 maravillas, y todo tranquilo. Y mientras el melancólico pide 1000 excusas y se apena por no cumplir el compromiso, el sanguíneo solamente dice: no se preocupe, que su plata está segura. Otro derivado negativo es exagerado. El sanguíneo le gusta exagerar las cosas y sufre mucho cuando le vienen grandes necesidades, porque no quiere que la gente se dé cuenta. Si alguien les quiere ayudar, a veces rechazan la ayuda, aduciendo que ellos tienen comida en casa que hasta la botan, aunque el fuego esté en ceniza. Siempre tienen el ropero lleno de ropa, aunque la ropa que anden puesta sea prestada. Y hasta aquí llegamos con los derivados positivos y negativos del temperamento sanguíneo. Ahora vamos a analizar los derivados del temperamento colérico en su parte positiva, y en primer lugar tenemos que son voluntariosos, o sea que la persona aquí es voluntario, o sea que no admite presiones y no se puede considerar una persona perezosa, y a veces hasta se puede ofrecer voluntariamente para una misión arriesgada. Recordemos al colérico Saulo de Tarso. Nadie lo mandaba, sino que él se ofrecía como voluntario para llevar a cabo una tarea de destrucción que consistía en querer desaparecer la iglesia. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Otro derivado es determinado. Esto quiere decir que cuando se proponen conseguir algo, lo consiguen. No les gusta dejar a medio hacer las cosas, como a veces hacen los sanguíneos. Y si algo les sale mal, lo deshacen o lo botan y lo vuelven a hacer de nuevo, porque son determinados. Otro derivado es independiente. Les gusta hacer las cosas solos y no pueden soportar a los perezosos. No les gusta pedir prestado ni que les hagan favores. El colérico suele hablar así: yo no le pido a nadie, lo que tengo a mí me cuesta, en mi casa mando yo, etcétera, etcétera. Otro derivado es ser optimista. Los de temperamento colérico son buenos comerciantes, saben hacer tratos y calculan buenas ganancias. No hay mal tiempo para ellos y por lo general siempre andan dinero en sus bolsillos, aunque no son muy exigentes en su arreglo personal. Contrario a los sanguíneos, que les gusta arreglarse bien, aunque los bolsillos anden vacíos. Otro derivado es que son prácticos. En este temperamento abundan los que saben hacer de todo, aunque no tengan mucha teoría, pero no les gusta decir que no pueden cuando se les solicita algún trabajo. Los coléricos no se mueren de hambre fácilmente. Otro derivado es productivo. Como empleados casi siempre resultan los mejores. No les gusta el trabajo suave y tampoco les gusta robar tiempo. Cuando les dan vacaciones, algunos las aprovechan para hacer algún trabajo o negocio extra, porque no les gusta estar de balde en casa. Otro derivado es líder. Aquí vamos a colocar a los jefes militares que tienen voz fuerte para ordenar a un pelotón de soldados y son recios cuando aplican disciplina. Son personas serias que a veces pareciera que están enojados y no son muy dados a sonreír. Observe usted a los coroneles con sus gafas oscuras cuando los enfocan en la televisión. No se ríen. Otro derivado del colérico es confiable. Aquí cabe la palabra responsable. Como mayordomos saben dar buenas cuentas y si se les da a guardar algo,
lo cuidan más que las cosas de ellos. Por lo general, las viejecitas con este temperamento colérico suelen decir: yo meto mis manos al fuego. Con esto están dando a conocer su alto grado de honradez. Y después de analizar las partes positivas del temperamento colérico, ahora vamos a tratar con las partes negativas. Y en primer lugar tenemos que es iracundo. Esto quiere decir que a la menor provocación se llenan de ira, y en ese momento pueden cometer una falta muy grave. En las cárceles hay muchos hombres y mujeres que no es que sean asesinos, sino que en un momento de ira y sin poderse controlar provocaron una muerte. Otro derivado negativo del colérico es cruel, o sea, los que son de sangre fría. Aquí cabe el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que estando él presente, ordenó degollar a los hijos del rey Sedequías y a los príncipes de Judá. Después ordenó que le sacaran los ojos al rey Sedequías, y aquí podemos imaginarnos los alaridos que pegaba este rey cuando le sacaron los ojos. Pero a Nabucodonosor no le dio cuidado eso, y en vez de compadecerse de él, ordenó que lo ataran con grillos y lo llevó a Babilonia, lo metió a la cárcel y allí permaneció hasta el día de su muerte. Nos dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 52, versículos 9 al 11. Lo mismo diríamos de Saulo de Tarso ante la muerte de Esteban, y del cual hablaremos ampliamente en nuestro segundo volumen. Cuando se trata de un predicador evangélico no controlado por el Espíritu Santo, algunas veces deja llorando a la iglesia, pero no por el mensaje emotivo que ha dado, sino por la fuerte regañada que han recibido los asistentes. Pero claro, cuando es controlado por el Espíritu Santo, de buena gana podemos escucharle. Otro derivado negativo del colérico es sarcástico, o sea que es hiriente y lanza indirectas y se complace en humillar a otros. Y si le contradicen, cuando habla se pone peor. Cuando el profeta Micaías profetizó la derrota de Acab, los falsos profetas que él tenía a sueldo y que solamente le anunciaban victorias, no aguantaron que Micaías les contradijera sus mentiras. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo, usando un sarcasmo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para que te hablara a ti? Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 24. Cuando los coléricos Coré, Datán y Abirán se levantaron contra el melancólico Moisés, fueron muy sarcásticos y dijeron a Moisés y Aarón: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Más adelante, vemos que cerca de 20,000 de estos mentados santos fueron enjuiciados por Dios, y a los rebeldes que acompañaban a estos coléricos sarcásticos se los tragó la tierra, como nos dice el libro de Números, capítulo 16, versículos 1 al 33. Otro derivado negativo del colérico es dominante. No les gusta oír consejo, y los que son casados pueden humillar a su mujer aún en público. Cuando aportan algo para la comida, después quedan sacando cuentas si se empleó bien el dinero. Los hijos de padres coléricos no controlados sufren mucho en sus hogares. Pero qué bueno es cuando se convierten a Cristo y su temperamento es transformado y actúan, por supuesto, en una forma muy diferente. Así estamos llegando pues, así con estos temperamentos, y vamos a continuar más adelante analizando siempre los derivados de los temperamentos coléricos y también el melancólico y el flemático. Continuaremos. Y siguiendo con el mismo tema de los 4 temperamentos, analizábamos anteriormente los derivados negativos del temperamento colérico, y a continuación presentamos otros derivados de este mismo temperamento, como ser desconsiderado.
Tratándose de inconversos, les gusta derrochar el dinero fuera de casa, y les gusta invitar a otros cuando se trata de beber. Pero en la casa son todo lo contrario. Les gusta llevar amigos y que la señora se los atienda muy bien, y cuando hacen fiesta no les importa desvelar a todo el vecindario. Ahora, como creyentes y con este temperamento negativo no controlado por el Espíritu Santo, son algo pesados en el trato con los hijos, y hay padres y madres coléricas que castigan a sus hijos poniéndolos a orar 1 hora de rodillas, y hay de ese niño si se levanta antes de ese tiempo. Otro derivado negativo del colérico es orgulloso. Por esta razón no tienen muchos amigos, porque algunos ni les dan el saludo siquiera a los vecinos, y en la clase alta y media forman grupos especiales, y hasta podíamos creer que los coléricos orgullosos fueron los que se inventaron esa famosa frase de cada oveja con su pareja. Por lo general, cuando los orgullosos hacen donaciones a los pobres, lo publican en una página entera en los periódicos. Ahora, como creyentes, no son dados a orar mucho y usan de mucho protocolo en el altar de la oración. Solamente recordemos el caso del fariseo y el publicano, y la clase de oración que este fariseo presentó ante Dios. Lo puede leer en Lucas 18, versículos 10 al 12. Cuando dan ofrenda con la mano derecha, les gusta que lo sepa la izquierda. Mateo 6:3. Aclaramos que no todos los coléricos tienen esta parte negativa de ser orgullosos, pero en este temperamento es donde más abundan. Quienes caben aquí sin que le quepa duda eran los fariseos, que su necio orgullo no les permitió acercarse al Señor Jesucristo para ser salvos. Y es que para alcanzar el perdón de Dios, la Biblia dice que hay que humillarse, y aquí es donde radica el problema para los orgullosos, porque al igual que el tacaño, que el problema grave para él es que le toquen la cartera, el problema para el orgulloso es que tenga que humillarse. Otro derivado negativo del colérico es autosuficiente. No le gusta depender de nadie, y son pocos dados para hacer sociedad en los negocios. Y cuando son empleados en una empresa, no les gusta mucho ocupar los servicios del Seguro Social, y mientras otros, por una simple gripe, piden una semana de incapacidad, los autosuficientes coléricos, con calentura, muchas veces se van a trabajar. Cuando se trata de creyentes no controlados, no les gusta pedir oración a los hermanos, aunque se estén muriendo, y no les gusta compartir sus problemas con la iglesia. Pero por supuesto que cuando se doblegan ante el Señor, actúan de una forma diferente y mejor. Otro derivado negativo del colérico es no emocional. Entre los no convertidos, aquí las emociones no se alteran fácilmente, como sucede con el sanguíneo y el melancólico. Los grandes problemas y aún las tragedias que ocurran en la familia las toman con calma y no se conmueven con facilidad. Hablan conforme piensan y no son buenos mensajeros para dar malas noticias, y el problema los puede tocar muy profundo para que puedan llorar. El joven colérico Saulo de Tarso no sintió en lo más mínimo una muestra de pesar o de dolor cuando una turba de asesinos le daban muerte al diácono Esteban. Él tenía autoridad para detener la ejecución, pero más se complació en ver morir al siervo de Dios. Hechos 7:58 al 60. En la parte final del versículo dice que Saulo consentía en su muerte. Podemos calificar que este hombre era totalmente no emocional. Los torturadores que contratan los órganos policiales en algunos países del mundo tienen que ser personas de temperamento colérico, y también a los dictadores de algunos países los vamos a meter también en este grupo. Y hasta aquí llegamos analizando los temperamentos sanguíneo y colérico con sus derivados positivos y negativos. Ahora vamos a analizar el temperamento melancólico, que era el temperamento de Moisés. Y en primer lugar, y en la parte positiva, tenemos que es dotado, o sea que posee una gran inteligencia y puede llegar a ser un gran profesional, ya que tiene la cualidad que es persistente en los estudios.
El científico y matemático Albert Einstein fue uno de los hombres más melancólicos del siglo XX, y de su vida se dice que ni siquiera se peinaba, porque no tenía tiempo para ello, y toda la ropa que usaba Einstein era de un solo color, para no perder tiempo en buscar qué ponerse cuando iba al armario donde tenía su ropa. En todos los países del mundo hay grandes profesionales que pertenecen al temperamento melancólico, y por supuesto que son muy cuidadosos al ejercer su profesión. Y aquí es bueno aclarar que también en los 4 temperamentos, por supuesto, siempre hay buenos profesionales, pero abundan más entre los melancólicos. Algunas veces, por X motivo, algunos no pudieron estudiar, pero tienen una inteligencia asombrosa, y algunos dicen de ellos, se perdió este talento. En la parte evangélica, los melancólicos son los que más leen la Biblia y no salen de las librerías buscando libros, y por supuesto que resultan buenos maestros y pastores. No son dados a danzar en el espíritu como lo hacen los sanguíneos, pero son buenos observadores de lo que se dice o se hace en los cultos. Otro derivado de los melancólicos es analítico, o sea, poco práctico. Por lo general, los melancólicos cuando se enamoran, primero analizan a la pareja, y más que belleza física, buscan cualidades y virtudes. En la vida hogareña les gusta coleccionar fotos, recibos y facturas, estampillas, monedas y toda clase de papeles que hasta se ponen amarillos muchas veces del tiempo, y que ellos los consideran de gran importancia. Como creyentes analizan los mensajes de los predicadores, y cuando encuentran dudas se van a la Biblia para comprobar si esto es así o no es así, tal como hacían los melancólicos de Berea cuando el apóstol Pablo les predicaba el Evangelio. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. También los melancólicos son sensibles, o sea que se duelen del dolor ajeno. Les gusta ayudar a los necesitados, pero no les gusta la propaganda. Por otra parte, a los melancólicos no les gusta ocupar puestos públicos y les incomoda enfrentarse a la prensa. Como predicadores controlados por el Espíritu Santo, dan mensajes excelentes. No les gusta mucho el grito como hacen los sanguíneos y los coléricos, y prefieren desarrollar temas doctrinales que mensajes evangelísticos. Y si están llenos del Espíritu Santo, pueden hacer llorar a la congregación, máxime si se toca el tema de la crucifixión. Otro derivado de los melancólicos es que son perfeccionistas. Les gusta que todas las cosas les salgan bien. Cuando hacen alguna obra y le encuentran un pequeño error, la deshacen y la vuelven a hacer de nuevo. En la vida hogareña, los temperamentos juegan un papel muy importante. Por ejemplo, una mujer melancólica que a veces exagera con el perfeccionismo, sufriría mucho si se casara con un sanguíneo o un colérico, porque estos no son perfeccionistas. En lo que toca a la parte evangélica, los pastores perfeccionistas sufren mucho, porque no le confían la obra ni al más santo de los hermanos, porque temen que van a hacer las cosas mal. Por eso a veces, hasta con calentura, con fiebre, el pastor está en el culto porque no confía en nadie. Ahora, el problema de los perfeccionistas es que ellos tampoco hacen las cosas perfectas. También a los melancólicos les gusta la estética, o sea que les gusta la belleza, no tanto en ellos mismos, sino en lo que hacen. Por lo general, a las mujeres melancólicas les gusta comprar adornos para adornar la casa, y tienen excelente gusto para comprar cortinas, y les atraen las flores. Por lo general, en la casa de melancólicos siempre hay un jardín, y si la casa es muy pequeña, entonces se conforman aunque sea con una macetera. Por otra parte, entre los varones melancólicos es donde aparecen la mayor parte de los pintores, ya que con maestría manejan el pincel y tienen gran paciencia para elaborar una buena obra. También los melancólicos, hombres y mujeres, son los preferidos para hacer comedias o dramas, y también para hacer telenovelas, porque toman muy en serio su papel. En la rama evangélica, o sea, como creyentes, a los que les gusta la estética, o sea, la belleza, les gusta ver arreglado el templo,
y son los primeros en notar cuando no hay flores en el púlpito. A los cultos les gusta ir bien arreglados, aunque no a la exageración. Son puntuales y les gusta ser muy moderados. Otro derivado positivo de los melancólicos es que son idealistas. Cuando se trata de los no creyentes, son los primeros en imponer la moda. Siempre les gustan las innovaciones y cada mes están cambiando de posición los muebles de la sala y la mesa del comedor. También de este temperamento han aparecido la mayor parte de los filósofos, así como también los grandes maestros de la música clásica, compositores y cantantes de música sentimental. En la parte evangélica, los melancólicos idealistas son los más dados a escribir libros, a escribir folletos y componer himnos. Son buenos pastores y como maestros dan excelentes enseñanzas y son buenos consejeros. También los melancólicos son leales. Tanto en el trabajo como en el hogar son muy responsables y los hombres mujeriegos no abundan en este temperamento como hay entre los sanguíneos y los coléricos. Pero eso sí, son bastante celosos, principalmente las mujeres. Los hombres más celosos aparecen en el temperamento colérico. Como creyentes son los que más duran en las iglesias y mientras otros se van, ellos no abandonan al pastor, máxime si allí crecieron en esa iglesia. Por otra parte, los melancólicos tienen algo especial, y es que por regla general son muy agradecidos, y así como no olvidan fácilmente cuando les hacen un mal, también no olvidan fácilmente cuando reciben algún favor. También los melancólicos son abnegados. Cuando se entregan a una causa, hasta mueren por ella. Y así como son muy propensos a odiar porque son muy vengativos, también cuando aman son muy sinceros. En este temperamento no abundan los hipócritas y les gusta demostrar su amor más con hechos que con palabras. En el cuidado de los hijos a veces hasta exageran y raras veces se los confían a otra persona, incluyendo a los parientes, porque solamente ellos los pueden cuidar bien, aunque aquí caben más las madres que los padres. Como creyentes, los melancólicos abnegados se entregan de lleno a la obra y a algunos no les importa hasta dejar sus comodidades para ir a evangelizar a otros países, donde tienen que pasar por algunas necesidades, pero no dan pie atrás. El creyente que no es abnegado está más propenso a regresarse que a quedarse. Ahora, vamos a tratar sobre algunos puntos negativos del melancólico. Y tenemos que es taciturno, o sea, pensativo. Algunos problemas hasta le quitan el sueño. Se preocupa demasiado y tiende mucho a estar triste. Se aleja de la gente y sufre complejos de inferioridad. Como creyentes se resienten por la menos cosa, hasta porque no le dieron la mano al final del culto. Y hasta se pueden ausentar de la iglesia porque de todas maneras, dicen, ni me van a notar mi presencia. Dice el melancólico resentido. También el melancólico es teórico y poco práctico. Prefiere saber mucho de algo que un poco de todo. También es poco sociable, no tiene muchos amigos y a veces usa la frase de que es mejor estar solo que mal acompañado. Y como último punto diremos que el melancólico negativo es vengativo. No olvidemos que el vengativo no olvida fácilmente cuando le hacen un mal. A veces pasan muchos años y dicen, lo tengo tan presente como si fuera ayer. Les cuesta perdonar y algunos hasta se atreven a decir, no lo perdonaré ni en el momento de la muerte. Sin embargo, hay otros que son más benévolos y dicen, perdono pero no olvido. Y en resumidas cuentas, es como si no hayan perdonado. Más adelante hablaremos sobre el temperamento flemático con sus derivados positivos y negativos. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre los 4 temperamentos,
Ahora nos toca analizar el temperamento flemático. Y en primer lugar diremos que el flemático es calmado y tranquilo, no se asusta de cualquier cosa, nadie le saca carrera, y como dice el dicho popular, que no se ahogan en poca agua. Los flemáticos son los que usan más la frase despacio y buena letra. La fatiga trae cansancio, de todas maneras. Por otra parte, los flemáticos son muy confiables y son muy celosos en el trabajo. Por supuesto que no son dados a los trabajos pesados, pero cuando se hacen cargo de alguno de ellos son muy eficientes. Pero también son muy conservadores y les gusta recordar aquellos tiempos. Y cuentan historias de otros o de ellos mismos, recordando la niñez o la juventud, y por supuesto que no se aburren fácilmente. Es bien raro que un flemático se vaya ilegal para los Estados Unidos, contrario a los coléricos y sanguíneos, que aunque los deporten se vuelven a ir de nuevo. También es raro verlos enojados. Son pacientes, pueden estarse medio día tomándose una taza de café en los pasillos de los restaurantes, porque no tienen prisa y platican y no se cansan. Yo conocí a un judío flemático que llegaba a la casa de unos amigos en Tegucigalpa, llegaba a las 10 de la mañana y se iba a las 11, pero no de la mañana, sino de la noche, y era incansable contando historias de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de esa casa se iban a trabajar y al regreso ahí lo encontraban, y cuando se despedía ya la mayor parte de esa familia se habían acostado. Por otra parte, los flemáticos son diplomáticos, o sea que tienen un carisma de convencimiento, y cuando son profesionales les gusta desempeñar puestos en el gobierno. Y cuando se produce algún secuestro, los flemáticos son los más indicados para negociar con los secuestradores. Un colérico posiblemente echaría todo a perder, porque en esto se necesita diplomacia y paciencia. Por otra parte, los flemáticos también son jocosos, o sea que son dados a hacer chistes, y de este temperamento es que sale la mayoría de los cómicos, y aquí cabe aclarar que no es lo mismo un cómico que un chistoso. El chistoso puede ser hasta un tipo vulgar, como suele suceder con algunos payasos que trabajan en los circos. Estos no son flemáticos, sino de temperamento sanguíneo. Ahora, el cómico es todo lo contrario. Su trabajo consiste en hacer reír a otros, pero él nunca se ríe. Si usted ha visto actuar a don Ramón Valdés y a Cantinflas, dos cómicos flemáticos ya fallecidos, usted notará que ellos nunca se ríen, pero el público se muere de la risa, y a veces ni han hablado y con solo verles la cara a la gente ya se está riendo. Un colérico o un melancólico lo que conseguirían sería hacer llorar al público, porque su temperamento no es para hacerlo reír. Pero aclaramos que no todos los flemáticos son cómicos. Ahora veamos cuando hay un muerto en el vecindario, en el pueblo o en la aldea, que inmediatamente se reúne un grupo de personas para colaborar en algo. Por lo general, los sanguíneos se prestan para ayudar en los papeleos y todo lo que se relaciona al entierro. Los de temperamento melancólico son los que más rápido se entrevistan con los dolientes, los abrazan y los consuelan y lloran con ellos, y son los que más permanecen en la sala de velatorio y exaltan las virtudes del finado. Por su parte, los coléricos, principalmente las mujeres, en los pueblos y aldeas, lo primero que hacen es ir a atizar el fuego para hacer el café, comprar pan y moler el maíz para las tortillas. Algunas de estas personas ni siquiera han entrado a la sala para ver al muerto, ni dar el acostumbrado pésame, pero eso sí, que están en acción desde ya ratos en la cocina. Y por supuesto que los flemáticos no pueden faltar también, y en la vela de la noche son los indicados para contar historias, algunas de ellas hasta jocosas. Algunas veces traen barajas de naipes para pasar el rato, y de esta manera, mientras unos lloran en la sala, los flemáticos les espantan el sueño a los que están afuera. Como podemos notar, aquí todos los cuatro temperamentos son necesarios, porque cada quien hace su parte. Imaginémonos que todos fueran melancólicos en una vela de un muerto,
todos estarían llorando, pero nadie bebería café en el velorio. Por otra parte, y en lo negativo, los flemáticos son tacaños, no les gusta gastar, prefieren que lo haga otro, regatean en las tiendas cuando van de compras y son ahorrativos y por lo general siempre andan dinero, pero cuando alguien los molesta para un préstamo, no tienen ni un centavo. Por otra parte, los flemáticos son temerosos, no les gusta arriesgarse en cualquier empresa y no son dados a meterse mucho en negocios. A veces se deciden en la mañana y a la tarde se arrepienten y les cuesta tomar una decisión. Otro derivado negativo de los flemáticos es que son carentes de motivaciones. No se les ocurre nada en situaciones de urgencia. Cuando hay un incendio en la cuadra donde viven, no se les ocurre nada, mientras los vecinos corren de aquí para allá y de allá para acá. Los flemáticos, principalmente los ancianos, toman las cosas con calma, nada les saca carrera. Por otra parte, no son muy celosos. Solo tenemos que recordar a nuestro padre Abraham, que prefirió que los egipcios le quitaran la señora y se la llevaran a Faraón, con tal de que a él no le hicieran daño. Y si a Sara no le ocurrió lo peor, fue porque Dios intervino en el asunto y no permitió que fuera mancillado el honor de ambos. Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. En lo que toca al noviazgo, los flemáticos son bien pacientes y pueden estar hasta 10 y más años de novios y no tienen prisa en casarse. Hubo una pareja de flemáticos que empezaron su noviazgo bien jóvenes y los dos se murieron de viejos siendo novios y nunca se casaron. Entre los sanguíneos no suceden estos casos. Ahora, entre los flemáticos creyentes evangélicos, no se preocupan mucho por aprender la Biblia. A veces tienen 10 años de convertidos y no pasan de recitar Juan 3:16. Siempre son niños en el Evangelio. Por supuesto que no todos los flemáticos son así, pero siempre existe una mayoría que actúan de esa manera. Pero como es natural que cuando son transformados por el Espíritu Santo, dan buen rendimiento, porque son perseverantes. Si alguno pertenece a este último temperamento, donde hemos mencionado varias cosas negativas, no se preocupe, que todos los 4 temperamentos son dados por Dios y ni uno es mejor que el otro, porque todos los 4 tienen cosas buenas y también tienen cosas negativas. Y haciendo un repaso de estos temperamentos, diremos que entre los sanguíneos es donde se encuentra la mayor parte de los estafadores, que se duermen a cualquiera con la agilidad que emplean. También tenemos a la mayor parte de los políticos, que son los que más son criticados y hasta insultados cuando hacen campaña proselitista, pero a ellos les viene igual. También en este temperamento sanguíneo es donde aparecen la mayor parte de las prostitutas, que con gran facilidad y con astucia pueden engañar a cualquier cliente. Cuando una melancólica o una flemática se meten a este sucio negocio, no solamente son esclavas del pecado y del diablo, sino también esclavas de los patronos que las explotan y las extorsionan como ellos quieren, y ellas no tienen valor para rebelarse. Pero también es bueno explicar que en el temperamento sanguíneo no solamente hay gente como la que hemos mencionado, porque recuerde que estamos hablando de la parte negativa del temperamento, porque en la parte positiva encontramos buenos profesionales y muy honestos, por cierto, gente servicial a las 1000 maravillas y gente que le da sabor alegre a las reuniones. Imaginémonos por un momento una reunión con solamente personas melancólicas. Eso parecería un funeral, pero si llegan los sanguíneos, la cosa cambia. Gracias damos a Dios porque en nuestro medio contamos con gente de temperamento sanguíneo. Ahora, con el temperamento colérico encontramos aquí en la parte negativa, que es donde más abunda la gente cruel y carente de motivaciones, que no sienten compasión por nadie, tal como lo era el colérico Saulo de Tarso antes de su conversión, y que de este personaje hablaremos ampliamente en nuestro segundo volumen. Los dictadores, los militares, la mayor parte de ellos,
los asaltabancos, los policías de investigación en cualquier país del mundo, todos estos son acreedores al temperamento colérico. Y como es natural, en este temperamento es donde aparecen los mejores trabajadores de las empresas, buenos profesionales, y también la mayor parte de los buenos comerciantes aparecen en este temperamento colérico. Gracias damos a Dios por los de temperamento colérico en su parte positiva. Por su parte, en el temperamento melancólico, encontramos en la parte negativa a la mayor parte de la gente desconfiada, que no confían en nadie, también a los celosos, tanto hombres como mujeres, los que critican los defectos de otro, los que perdonan pero nunca olvidan. Por otro lado, también en este mismo temperamento melancólico es donde aparecen la mayor parte de los buenos profesionales, gente amigable, buenos vecinos y los que son amantes de las cosas finas, refinadas y delicadas. Gracias damos a Dios también por las personas de temperamento melancólico en su parte positiva. Y por último tenemos a los de temperamento flemático, donde aparecen en su mayoría los que no le dan gran importancia a la vida, son despaciosos y por eso de ser tranquilos es de este temperamento que salen la mayoría de los campeones de ajedrez, porque para mover una pieza pueden estarse hasta un mediodía sin moverse. No les atraen los trabajos pesados y no son muy exigentes con los aumentos de sueldo. Pero también en este temperamento y en la parte positiva salen excelentes profesionales. La mayor parte de las maestras de kindergarten son flemáticas porque tienen una gran paciencia para tratar con niños. Una colérica no serviría para esta clase de trabajo de tratar con niños. En la Biblia encontramos al más flemático de los personajes y es el padre Abraham, de quien hablaremos ampliamente en nuestro segundo volumen. Allí conocerá usted cosas muy interesantes de este gran personaje del Antiguo Testamento. No olvidemos que los 4 temperamentos son dados por Dios y todos son útiles para el desempeño de nuestros afanes diarios. Ahora que por causa del pecado que existe en el ser humano, estos temperamentos muchas veces descontrolan a la persona, pero si recibimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, serán controlados o transformados por el Espíritu Santo, y así podríamos ser útiles en las manos del Señor, para poder trabajar, naturalmente, en su obra, tal como sucedió con David el sanguíneo, y también el sanguíneo apóstol Pedro, el colérico apóstol Pablo, Moisés el melancólico, y el flemático padre Abraham. De todos estos personajes hablaremos en la segunda parte de este estudio, o sea, en nuestro segundo volumen. Esperamos que este trabajo que hemos realizado le pueda ayudar a conocer no solamente su propio temperamento, sino también el de los demás, principalmente el de sus parientes, amigos y vecinos, compañeros de trabajo y toda la gente que usted trata. Este estudio consta de 2 volúmenes. Este es el número 1. No deje de escuchar el número 2, que estamos seguros que traerá mucha bendición a su vida. Al Señor damos toda honra y toda gloria, y a usted le agradecemos por su atención. Que el Señor les bendiga.